Estás como los Simpson ayer. Eh, eh, your screen sharing is paused. ¿Qué te pasa? Que está pausada la, te doy share. ¿Listo? Sí, Ready. ¿Estamos? muy bien, perfecto. Bueno, Sí. muchísimas gracias a las personas que se han conectado y por cuestión de manejo del tiempo, creo que vamos hasta la 1 en punto, ¿verdad? Sí, Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, la pueden hacer tranquilamente. Bueno, yo quiero comentarles que pues le estoy dando una, digamos, desde otro punto de vista, una visión al tema de perfilación criminal. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Israel por ahí en el año 1993 y desde allí comencé a escribir mi primer libro que se llamó Detección de conducta sospechosa a través de la lectura del lenguaje corporal. De ahí que esta eh, aproximación que hago del tema es visto desde el análisis del comportamiento humano, principalmente desde la lectura del lenguaje del cuerpo. Luego, ya a estas alturas, he publicado de ese mismo libro 11 ediciones que han ido creciendo, ya son 185 páginas, la primera fue de 70. Después tuve la oportunidad de ser asesor del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión y viajé a México a llevar las mejores prácticas en este tema. Durante 8 días estuvimos capacitando alrededor de 150 personas y allí me nació la idea de escribir este segundo libro, Extorsión y Secuestro, Manual Preventivo. Luego participé como coautor en la eh, Guía de Seguridad para los Actores de la Cadena de Suministro, elaborada por la DIJÍN Interpol en Colombia. Y recientemente publiqué la tercera edición de otro libro titulado El autocuidado como cultura en seguridad personal y patrimonial. Pues allí condenso lo que es mi experiencia y conocimiento adquiridos a través de eh, 49 años de conocimiento, de experiencias y, y andaré guiar por varias partes dictando conferencias y capacitaciones. De ahí me surge a mí, siempre he sido insistente con mis colegas que escriban, que documenten su conocimiento, su experiencia. Y les comparto particularmente la mía, y es que en todas mis presentaciones de conferencias o capacitaciones, yo, aparte de la presentación en PowerPoint, elaboro un documento de Word con el texto que voy a compartir con cada una de las diapositivas. Y de ahí me surgió ya una cantidad suficiente de páginas para escribir mi primer libro. Entonces, los otros los fui escribiendo así, con esa misma metodología. Y por eso es mi invitación a los colegas de escribir. eh, Desde mi punto de vista, no sé, eh, eh, el conocimiento en los temas de gestión de riesgos y seguridad está muy concentrado en libros, pero
que son escritos por personas de Estados Unidos, de Inglaterra, cosas por el estilo, y en nuestra lengua eh, conozco pocos de estos temas. En Colombia particularmente sí he visto libros de seguridad pública que los escriben principalmente alumnos que están optando por una especialización en la escuela de posgrado de la Policía Nacional o en la Universidad Militar, y como requisito para esa especialización en algunos casos les exigen haber escrito un libro u otro tipo de exigencias. Entonces, más que todo en seguridad pública. Y de ahí lo que le comentaba yo a José Chinea acerca de estos términos, expresiones, que particularmente también tengo mi propia visión, porque nos referimos mucho a seguridad física, tratando de enmarcar en ese concepto lo que no es seguridad privada. Y resulta que pues, la seguridad física hace parte de la seguridad empresarial. La seguridad empresarial se nutre de la seguridad pública, policía, ejército, que normalmente conforman el primer anillo de seguridad externa. Luego vienen la seguridad privada, que son entonces las empresas que brindan el servicio pago de vigilancia para porterías, para ronderos, para supervisores de área, todas estas cosas. Y la seguridad empresarial entonces abarca todo, no solamente la seguridad física. Seguridad física comprende pues las barreras físicas para impedir o retardar el acceso de intrusos, pero también hay otro tipo de elementos en la seguridad corporativa, como lo es la seguridad digital o la seguridad informática, como lo es la seguridad inteligente o la seguridad de personas y otras vertientes en el tema de seguridad. Eh, yo me gradué como subteniente de la policía en el año 1979 y mi primer cargo fue jefe de las unidades de criminalística en la ciudad de Bogotá, la ciudad capital de Colombia. Y allí pues empecé, digamos, ya la experiencia práctica en estos temas de perfilamiento delictivo, ya que pues hacíamos todo lo que era las inspecciones técnicas, tanto en homicidios, inspecciones técnicas a cadáver, como en atracos, hurtos a residencias, a bancos, a entidades financieras, donde pues hacía todo el tema de búsqueda de pruebas y de recolección de evidencias y de información importante para la investigación. En, ese, en esa primera experiencia más era, digamos, reactiva. Es decir, después de cometido el delito actuábamos nosotros. Y tenía bajo mi cargo pues una cantidad de expertos y científicos en temas de criminología y criminalística, como ontólogos forenses, dactiloscopistas, fotógrafos forenses, planimetristas. Bueno, luego tuve la oportunidad ya de trabajar en la calle como detective y jefe de un grupo de investigación en la Dirección de Inteligencia eh, eh, en Colombia, con jurisdicción en todo el país, y también esto pues conlleva el tema del análisis del comportamiento, pero también me llevó un poco entrar en el campo de la prevención, del estudio del delito, de los delincuentes, de los patrones de ejecución de determinadas conductas delictivas en cuanto a horarios, días, lugares, para desarrollar planes de prevención y obviamente con el tema de la perfilación criminal, donde ya iba uno eh, estableciendo unos parámetros que van identificando de acuerdo al modus operandi los perfiles criminales de aquellas personas que se dedican
eh, a ese tipo de actividad, porque pues en la delincuencia, por lo menos en Colombia, hemos encontrado que hay especialización, hay grupos de delincuencia común, sobre todo hay, lo que es la guerrilla se dedica a todo. El narcotráfico se dedica solo al narcotráfico, pero también cometen sicariatos y otro tipo de delitos asociados. Mientras que la delincuencia común sí son más especializados y hay grupos que se dedican exclusivamente a el robo de viviendas, otros de bancos, otros al hurto callejero y así. Entonces, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la unidad de móviles criminalística, eh, tuvimos durante un tiempo la persecución de una banda de delincuentes que siempre dejaban como firma en los asaltos a residencias, se defecaban. Siempre uno de los delincuentes se defecaba. Y esa era su firma. Y pues inclusive le pusimos un nombre a la banda delictiva de acuerdo con esa actividad, la llamábamos la banda de la cagada. Eh, bueno, quiero también decirles que pues, de- nuestra mente es como un paracaídas. Funciona siempre y cuando estén abiertos. Entonces, yo no les traigo aquí pues la última palabra ni la verdad revelada sobre este asunto. Sin embargo, pues les quiero compartir lo que he aprendido un poco durante mi vida profesional. Y antes de empezar, quiero pues, sugerirles amablemente que abran sus piernas y abran sus brazos, abran su mente y abran su corazón para recibir esta conferencia. La apertura física es un reflejo de apertura emocional, intelectual y relacional con el mundo y los demás. Cuando estamos abiertos de mente y de corazón, absorbemos más información. Eh, el estudio del comportamiento humano, el análisis del lenguaje corporal y la perfilación criminal constituyen disciplinas interconectadas que, al unirse, descifran el enigma de la conducta humana en sus escenarios más extremos. Mientras que la perfilación criminal busca trazar un mapa psicológico y demográfico del delincuente basado en los rastros dejados en la escena del crimen, el análisis del lenguaje corporal revela pistas de culpa, engaño o rasgos de personalidad. El estudio del comportamiento delictivo nos permite identificar patrones de actuación, motivaciones y características de los autores, facilitando tanto la prevención del delito como la investigación criminal. Las conductas criminales son el conjunto de acciones u omisiones que vulneran las normas legales establecidas por una sociedad. De ahí pues que, digamos, que el tema de mi primer libro está más centrado es hacia la detección de conductas sospechosas o conductas que delatan estados internos de tensión que ponen en evidencia al delincuente o a quien está diciendo una mentira en una entrevista o interrogatorio y al delincuente mientras está preparando o ejecutando su actividad delictiva. Y el comportamiento humano nos lleva a definir pues esos patrones, las motivaciones, las características. Y desde mi punto de vista, vuelvo y les repito, yo lo abordo principalmente, yo estoy ya como independiente hace 25 años, 24 años, entonces me dedico mucho es al tema de prevención en la parte empresarial, prevención del delito, específicamente secuestro, extorsión y otro tipo de delitos contra el patrimonio y la libertad y vida de las personas. Detrás de cada conducta delictiva existe una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales
económicos y culturales que influyen en la decisión de cometer un crimen. Por ello, el análisis de perfiles criminales específicos busca comprender quién es el delincuente, cómo actúa y cuáles son los factores que determinan su comportamiento. Comprender esas conductas criminales y perfiles específicos resulta fundamental para las ciencias forenses, la criminología, la psicología criminal y las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Esta es la llave no solo para resolver los delitos del presente, sino para diseñar estrategias efectivas de prevención de cara al futuro. Recuerdo una anécdota que me comentaba Ernesto acerca de cómo en España, creo, en una época estuvieron asaltando las tiendas de eh, Corte Inglés. Y Ernesto me comentaba cómo él se puso a analizar que ya eran varias las que habían asaltado y empezó a hacer el análisis tanto geográfico como de espacio y tiempo para determinar cuál sería el próximo almacén que pretenderían asaltar y desarrollaron todo un plan de prevención y evitaron el asalto porque descubrieron, de acuerdo con el análisis que hicieron de modus operandi, que llevaban como un orden en la lista que había sido tal vez publicada en algunos medios de comunicación y el siguiente almacén que iría a ser víctima del asalto era el que figuraba en la lista posterior a los que ya habían sido eh, asaltados, ¿verdad, Ernesto? Bueno, entremos entonces a mirar el Sí, lenguaje sí, corporal. sí, Sí, exactamente. Lo que pasó fue que no podía apretar el micro, lo tenía apagado. dale, dale. Sí, exactamente, fue en el Corte Inglés y los detuvimos el segundo día que lo esperábamos, porque lo esperamos 2 días y justo cayeron y eran 8 de nacionalidad rumana. Y sí, fue bien y cumplieron. Era la publicidad, el panfleto de publicidad de todas las sucursales del Corte Inglés. Y la Policía Nacional no se había dado cuenta que era una lista y que los tipos habían dado 8 comercios, habían robado y los 8 por la lista. Como no hablaban español, lo ponían en el GPS. Bueno, te dejo tranquilo. De acuerdo, perfecto. Entonces, pues, el análisis de esas conductas criminales nos permite este tipo de acciones preventivas. Cuando uno ya prácticamente puede predecir el futuro y desarrollar capacidades de clarividencia, eh, sin mm, pecar pues por presumidos, pero si desarrollamos estas habilidades en la lectura del lenguaje corporal eh, y el análisis conductual, podemos desarrollar esas habilidades. Entonces, el lenguaje corporal, el, eh, 38% se expresa a través de la palabra, lo que se dice. El 7% de la forma como se dice, de la calidad de la palabra. Y un 55% se expresa a través de gestos, de movimientos expresivos, de posturas, de tensión o relajación observable, de contacto corporal, proximidad, orientación del cuerpo, de miradas, el tono o el volumen de la voz, errores y pausas al hablar, contacto visual, aromas, hasta con los aromas nos comunicamos, porque todas nuestras emociones tienen un aroma que la caracteriza. Por ejemplo, el miedo huele maluco. El miedo, cuando una persona entra en un estado de tensión, genera endorfinas y genera adrenalina de una manera natural, y esas endorfinas y esas adrenalinas salen
a través de los poros y huelen maluco. Cuando he tenido oportunidad de capacitar policías en los aeropuertos, les digo, cuando pidan el pasaporte, después de ejercer una cantidad de presión, de mirar, de perfilar y toda la cosa, y se acerquen al sospechoso, y en el momento de pedirle la identificación, acérquese, invada su espacio personal y disimuladamente huela. El olor delata. Cuando la persona está cargada, lleva drogas, o lleva dólares, o está haciendo alguna actividad ilegal, esa persona está sometida a una tensión interna y el cuerpo reacciona de varias maneras, física y químicamente, y entonces salen esos olores al exterior. Igual que cuando una dama está en el momento apropiado para ovular, también expulsa feromonas o produce feromonas que salen a la superficie a través de la piel y eso se nota en el olor, aparte de otras señales corporales que indican pues que ese es el momento apropiado para la concepción, como ocurre casi en todas las especies del reino animal, a la especie a la cual pertenecemos nosotros. Entonces, digamos que los gestos o las expresiones no verbales son coherentes con el momento y con lo que se está pensando o lo que se está sintiendo adentro. En el caso que les comento, por ejemplo, de la mujer, en el momento de la ovulación está más bonita, su piel es tersa, sus labios son más rojos, sus ojos son más brillantes, viste con ropas claras, atractivas, igual que una rosa cuando quiere o está en el momento para ser polinizada, ella se muestra atractiva a la vista de los insectos, de las aves, y además olores que atraen a los animalitos para que cumplan con la función de polinización. Entonces, el cuerpo no es patrón de sí mismo, transmite y expresa nuestras situaciones internas. Otra cosa es que queramos disfrazarlos, pero para nosotros no nos es posible deliberadamente detener la sudoración, los latidos fuertes del corazón, la palidez. Digamos que en un momento dado podríamos hacerlo, como por ejemplo con controlar los latidos fuertes del corazón, tranquilizarnos. Sin embargo, eso no dura de un momento a otro y el momento es coherente, la respiración fuerte y los latidos del corazón fuerte son coherentes en el momento indicado. Ya después de que pasa un tiempo, obviamente ya pasa la situación, igual que el efecto de la adrenalina y el efecto de la endorfina pasan después de que se sintió la situación de miedo, de temor, de reto, de lucha o de huida. Después de eso, ya uno ahí sí siente el dolor o siente ya uno miedo porque ya pasó el efecto de la adrenalina, ya se pasó el momento culminante. Todo lo que hay en el exterior proviene del interior, más no todo lo del interior sale al exterior. Aquí el jefe de corbata le puede estar diciendo al amigo o al empleado que están bien recibidas sus sugerencias, sus observaciones. Sin embargo, con el cuerpo le está diciendo, bueno, váyase ya, amigo, ya terminó la reunión. La cara transmite información sobre el tipo de emoción o sentimiento de una persona en el momento. Tristeza, rabia, miedo, alegría, pena. Pero las acciones corporales proveen más información sobre la intensidad de la emoción y eso es lo que nos toca estar analizando durante el desarrollo, por ejemplo, de una entrevista, de un interrogatorio. Eh, lo que les decía al principio en cuanto a las señales, a tener el cuerpo abierto, estas señales expresan tranquilidad y son emitidas cuando la persona se encuentra bajo estado de relajación y normalmente vienen acompañadas de otros gestos que expresan seguridad, como el buen contacto visual, como la sonrisa genuina, los músculos relajados, la mirada natural, no forzada y espontánea, y la proximidad. Y este es un punto de anclaje importante en este tema del análisis del comportamiento humano. Las señales abiertas y las señales cerradas, que estas últimas expresan inseguridad y defensa.
y son emitidas por el cuerpo cuando la persona se encuentra sometida a diferentes niveles de presión. Normalmente vienen acompañadas de otros gestos coherentes que expresan falta de seguridad, como evitar el contacto visual, la sonrisa fingida, los músculos tensos, la mirada carente de naturalidad y el alejamiento del cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que los gestos vienen en racimo, ¿no? Por ejemplo, esta señal se remonta a la antigüedad, cuando nuestros antepasados se saludaban de esta manera para indicar que no traían armas ni nada que ocultar. Y de ahí el saludo que empleamos hoy en día, dándonos la mano. O cuando mostramos la mano, las manos de esta manera decimos, pues yo no tengo nada que ocultar, a mí que me requisen. Sin embargo, no siempre esta señal de mostrar las palmas de las manos es una señal de honestidad. Aquí en este caso, este hombre con cara de pervertido, según la mirada de la viejita, no solamente le está mostrando las palmas de las manos, sino tal vez alguna otra cosa. Por eso los gestos no deben analizarse separadamente, siempre deben considerarse en el contexto en el que se producen. Y permítanme aquí contarles un chiste. Un niño le pregunta al papá, papi, ¿qué es pene? Y el papá se rasca la cabeza buscando las mejores palabras para explicarle a su hijo y le dice, hijo, pene es el órgano sexual masculino, que bla, 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 y le echa todo un discurso. Cuando termina le pregunta, hijo, ¿por qué me hiciste esa pregunta? Y el niño le responde, papi, es que a una compañerita en la escuela se le murió la mamá y la profesora nos dijo, recemos por la mamá de Juanita para que su alma no pene. Algo similar ocurre con el lenguaje del cuerpo. Si nosotros en el lenguaje verbal sacamos una palabra de contexto y la miramos separadamente, tiene un significado, pero si la miramos dentro del contexto en el que se produce, tiene el significado real. Lo mismo sucede en el lenguaje corporal. Los humanos comúnmente usamos como medio de percepción primero la vista, luego el oído y después el tacto. Siempre nos han dicho, hay que ver para creer, pero nunca nos han dicho, hay que oler para creer, hay que tocar para creer. Lo más que hemos experimentado en este último punto es lo de Santo Tomás, que hay que meter el dedo. Somos esencialmente animales videntes. Nuestra percepción está condicionada por las expectativas y tendemos a ver lo que esperamos ver o no ver lo que realmente sí existe. Por favor, prendan los micrófonos. Por favor, prendan los micrófonos. Y rápido, 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 rápido. Díganme, ¿qué es lo primero que perciben acá? Rápido. Estrella. Eso. May, Vivi, Fabián, María Elisa, Pablo. ¿Qué es lo primero que perciben? Una estrella. Sí, es una estrella, un círculo alrededor. Estrellas. Para, Ah, yo lo primero que veo es el del Pac-Man, ¿viste? Ese es. Sí. Ah, yo igual, sí. exactamente. A veces no vemos lo que realmente existe. Aquí la estrella no está dibujada. Lo que realmente está dibujado son los 5 Pac. Y esos son condicionamientos que también utilizan los delincuentes para desviar nuestra habilidad de percepción. Y en la siguiente, ¿qué es lo primero qué es lo que dice en el triángulo? Por favor, rápido, Un pájaro rápido, está en el nido solito. rápido. ¿Quién Un sigue? pájaro está en el nido solito. Rápido, May, Noelia, Un pájaro Marieli. Un pájaro está en el nido solito. en el nido solito. Un pájaro está en el nido solito. Ándale, Ernesto. No, 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 porque va a haber drama de nuevo. Ah, bueno, resulta que aquí hay una palabra repetida. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vi? Él, Ah, Él. el nido solito, de acuerdo, pero no la En mi percibimos. defensa voy a decir que tengo dislexia. Ándale. Pero precisamente es otro condicionamiento que nos lleva a no ver lo que realmente sí existe. Entonces, eso también lo hacen los delincuentes. Por ejemplo,
cuando nos ponen una mujer muy linda con minifalda o con un buen escote, nosotros desviamos la mirada y nos concentramos en lo que está allí, no nos fijamos en el resto que hay alrededor, se nos olvida el resto del mundo. Principalmente nos pasa a los hombres, ¿no? Y son diferentes tipos de condicionamiento, porque nuestro deseo por captar lo que nos interesa nos lleva a concentrar nuestra atención en pequeños detalles que de otra manera pasarían inadvertidos. Y eso, todas esas tácticas las emplean los delincuentes en entrevistas, en interrogatorios, en actividades de observación, de planeación del delito, de ejecución del delito, que muchas veces inclusive trabajan en coordinación con otros delincuentes y cada uno cumple una función y hay unos que se encargan precisamente de la distracción y de los condicionamientos para que cuando hagan el trabajo, pues todo el mundo esté concentrado en otra cosa, lo que llaman a veces cortinas de humo. Les voy a pedir el favor, es que no sé finalmente cuántos llegaron, pero José, Pablo, María, Elisa, Noelia, May, hasta ahí, por favor, cierren los ojos, ¿de acuerdo? Cierren los ojos y las otras personas, Vivi, Fabián, no sé quién más está, Ernesto, abran los ojos y observen esta figura, traten de definir qué es lo que se ve en la gráfica y de definir también como un sentimiento que le genere, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, cierren los ojos todos con los ojos cerrados y el primer grupo, José, Pablo, María, Noelia, May, abran los ojos y observen esta figura. También traten de definir qué es lo que se aprecia ahí y qué sentimiento les puede generar. Perfecto. Ahora, todos con los ojos abiertos. Todos con los ojos abiertos. ¿Qué es lo primero que perciben? Abran los micrófonos, por favor. Rata. Una rata. ¿Qué Pues, más? Una ¿Qué más? cara también. Yo veo Una una cara de cara. una persona con dos Una ojos, sí, cara. no sé, de En perfil, ¿no? Perfecto. También puedo ver una rata, también depende. Ah, cuando la primera persona es una dama que me dijo que percibió una rata, ¿qué sentimiento le puede generar? Eh, Una rata. Miedo. miedo, Repulsivo. asco, Repulsión, desagrado. asco, ¿cierto? Y elevas tu nivel de alerta, estás pendiente y estás atenta. Perfecto. Pero el que observó un viejito, una cara, ¿qué sentimiento le puede generar? esta, eh, Seguridad. Sí, sí, exactamente. Ya se dan cuenta cómo lo que uno percibe condiciona lo que uno siente. Entonces, si percibió una rata, siento repulsa, siento eh, mm, riesgo, siento eh, algo que me hace elevar mi nivel de alerta. Pero si veo un viejito, no veo un peligro y no actúo de acuerdo a una situación de riesgo. Y es que lo que nos pasa en la calle. En la calle vemos cómo los delincuentes se disfrazan para que veamos, por ejemplo, un cura, un sacerdote, una monja, y mentiras que únicamente lo que tienen de cura o de monja es el hábito. De resto son delincuentes en la calle, hasta los niños los utilizan. Por ejemplo, aquí en Colombia se da mucho en los semáforos que limpian los vidrios de los carros, o piden limosna o hacen espectáculos de malabarismo, y los niños están pidiendo plata y cuando se acercan a los carros miran si tienen elementos de valor, computadores, bolsos o cosas que llamen la atención y marcan los vehículos para que los ladrones actúen. Es la forma en que nosotros vemos las cosas, es la fuente del modo en que pensamos y actuamos. Nuestra actitud y conducta frente a lo que vemos son congruentes con lo que percibimos, porque vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros o como se nos ha condicionado para que lo veamos. Siempre existe la posibilidad de que haya otro punto de vista. Por eso es muy bueno trabajar en compañía eh, con otro colega para que él se pare en nuestra ubicación y desde esta ubicación mire y yo me paro en la ubicación de él y miro desde la ubicación para tener otra perspectiva y poder apreciar mejor la realidad. Este tipo de condicionamientos también se da en la calle.
Aquí, ¿qué es lo primero que ven en el dibujo? Abran micrófonos. ¿Qué? Una señora de perfil. Una La mujer, señora, Yo la veo mujer. una un persona, indio pero de espalda, ¿no? Todo de también, Sí, espalda, una persona de también. espalda. correcto, de acuerdo. Eh, Siempre hay la posibilidad de que existan Sí, varios pues, puntos de vista. Aquí, ¿qué es lo que se ve? Un perfil de una cara. Liar, una palabra y una persona Liar. con liar. Liar. Perfecto, puede ser perfecto. Vea. una firma puede ser. Cuando ustedes miran de frente con la cabeza erguida, ven un rostro, pero cuando Sí, ustedes miran Sí. ladeando la cabeza un poco a la derecha, ven la palabra liar. Perfecto. sí. Y esto es para decirles que a veces debemos cambiar de perspectiva, cambiar de punto de vista. El solo hecho de ladear la cabeza ya nos da otra perspectiva. El solo hecho de ubicarnos en los zapatos del otro y de mirar desde su perspectiva ya nos permite ver otra realidad. ¿Y aquí qué es lo que ven? Un pato. Pato, Y Un mirando a la pato. derecha, mirando a la derecha. Un Un pato mirando conejo. Un un pato mirando de conejo. costado. Claro, claro que este conejo que se ve mirando a la derecha le pasó lo que al elefante. El elefante un día fue a un lago donde había cocodrilos y estaba tomando agua y llegó un cocodrilo y ¡pah! Le arrancó la trompa y el elefante le dijo, muy gracioso, ¿no? Eh, Así está este conejo. Le agarró la por oreja. Bueno, aquí ¿en qué dirección va el bus? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Hacia dónde? ¿En cuál dirección va? A la derecha, Está, ¿no? está está parado. parado. Está parado, Está por parado en eso, un pero semáforo. está parado en un semáforo. ¿Y en qué dirección va? A la derecha. Ya- ¿Quién dijo que a la derecha? No. ¿Por qué? Para mí también va hacia la derecha también. ¿Por qué? Resulta que yo le hago este ejercicio a un Por, niño por las y dimensiones de la imagen, que parece que la, está yendo más para hay más distancia entre. la mayoría de los niños me dan la respuesta de manera inmediata, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la puerta de subida está, no se ve, entonces tiene que estar al otro lado, ¿verdad? Ah, cierto. Ah, Puerta está del otro lado, tienes razón. Sí, la puerta de subida al bus no se ve en este lado, entonces quiere decir que está del otro lado, va para la Bueno, izquierda. Bueno, aquí les quiero compartir una imagen. ¿Hay alguien de Colombia? Ay, ¿No? pero no vino, está ahogando. No vino. Bueno, este fue un caso muy sonoro en nuestro país que consistió en el asalto, el secuestro de un avión que obligaron a aterrizar en la recta de una vía principal. A los lados de la vía había árboles y 2 días antes vinieron a tumbarlos unos señores disfrazados de contratistas de la empresa de seguridad vial. Y eso nunca ocurre a menos que haya situaciones de inseguridad que amenaza con caída del árbol o cosas por el estilo, pero aquí en varias regiones del país hay unos espectáculos, unos paisajes muy hermosos, porque siembran árboles al lado y lado de la vía que se van cerrando y se convierten en túneles, lo llaman túnel verde. Entonces, este caso sucedió cuando se estaban empezando a hablar de paz entre el gobierno y las guerrillas. Resulta que en el avión viajaba el presidente de la Comisión de Paz del Congreso y ese señor lo llevaron secuestrado. Fue el único que secuestraron después de que aterrizaron el avión en la vía. El caballero que fue secuestrado después de su liberación, varios años después, él decía, yo sí me percaté de algo que me causó curiosidad cuando estábamos en la sala de espera para abordar el avión. Y es que había como unos 4 paisanos, dice él, con ropa de verano, con ropa de tierra caliente. Y nosotros íbamos para Bogotá, que es tierra fría, a donde hay unos códigos de vestimenta, donde la gente, inclusive hasta el conductor de bus, usa corbata, el chofer de taxi usa corbata,
Y estos caballeros que iban para Bogotá estaban con ropa, como aquí decimos, de calentanos. Y efectivamente, esos caballeros fueron los que se encargaron de el secuestro. Yo vivía en aquella época en la ciudad de donde salió el avión, llamada Neiva, en el sur de Colombia, y inclusive le había sugerido a los encargados de la seguridad del aeropuerto que en la sala de espera hicieran como una ventana con vidrios polarizados que permitieran observar desde afuera a las personas que estaban esperando abordar los vuelos. Nunca hicieron caso, pero la situación es que si uno observa el comportamiento de las personas en un momento de estos dentro de una sala de espera, uno puede apreciar situaciones o conductas que están fuera de lo normal. Eh, Algunas cosas debieron haberse visto y precisamente ahí es donde entra el tema del perfilamiento para determinar acciones preventivas y evitar que ocurran los hechos. Este es otro caso también muy sonado en Colombia hace muchos años, donde asesinaron a un candidato presidencial que era el más opcionado para ocupar el cargo. De hecho, quien lo reemplazó fue el presidente César Gaviria en- en- después del asesinato de este señor. Entonces, aquí está el candidato entrando. Aquí está el candidato, aquí está cuando le disparan. Y aquí cuando lo están subiendo al carro para llevarlo al hospital. Quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes dentro de este slide en las tres gráficas que ven en común? ¿El hombre Ahora, del sombrero? el hombre del sombrero, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. María. Perfecto, te felicito por esa capacidad de observación. Únicamente te quiero hacer una observación también con respecto al tema. No es el hombre del sombrero, son los hombres del sombrero. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, en la izquierda tiene algo café, como una remera café. Eh, los otros son distintos, son tres personajes diferentes. Sin embargo, todos hacían parte de la planeación y ejecución del crimen. Y esta es una manera de identificarse entre los delincuentes. Entre ellos, seguramente en el lugar del homicidio, había varios de ellos con esa característica. Entre ellos se comunican de una manera no verbal y esta es una manera de comunicarse. Y además, pues, antes de disparar, mm, quemaron pólvora, artefactos que hacían ruido y entonces disimularon el momento exacto de los disparos. Y si hay una avanzada, si hay una observación previa al evento, pues hombre, las personas encargadas de observar el ambiente, el entorno, que con un poco de conciencia situacional pueden percibir que hay situaciones anormales, que hay algo que está fuera del lugar, antes de, pero nosotros a veces nos acostumbramos a hacer ese análisis previo, ni analizamos las rutas o nos desplazamos antes de nuestro protegido salga para mirar el entorno y observar estos detalles. Aquí nos toca aplicar la estrategia del búho, que es, Mirar y no hablar. ustedes conocen el chiste de un gringo que compró un loro y le vendieron un búho pintado de verde. Como 15 días después le preguntó un amigo, Mister, ¿qué tal el loro? ¿Cómo va el loro? Y el mister le dijo, loro no habla, pero pone un cuidado. eh, de eso se trata en el análisis del comportamiento humano, el lenguaje no verbal y de los entornos donde realizamos nuestras actividades
para tener conciencia situacional y percibir todo lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, voy a hacer un ejercicio para que por favor ustedes observen bien este video. Se trata de que cuenten cuántas veces las personas del equipo de camisa blanca se pasan el balón de básquetbol. ¿De acuerdo? Pilas, ya. Un premio para que gane y me responda todas las preguntas acertadas. Le mando el archivo digital del libro. ¿De acuerdo? Vamos. Ahí la cagué. ¿Cuántas veces pasaron el balón? No, me perdí alguna seguro, pero 16 conté. ¿Quién más dijo yo? 18, yo conté 18. ¿Quién más dijo yo? 17, pero habían 2 balones, me parece. Claro, y No, dos. solo uno. Había Solo uno. Solo 18 pasaron. 18 Solo veces. uno. Uno Veamos. solo. Ok. Parece. Bueno, yo conté 20. Yo The 18. correct answer is 15. But ¿quién vio el gorila? Yo, Yo, María Elisa. cuando me perdí de Perfecto. contar. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Cuántas puertas, cuántos ascensores había? Uno. Uno. Uno, uno, Uno. uno, uno. ¿Y qué letra había pintada en la pared? Ah, esa no la vimos. Ese. ¿Cuántas? Sí, ese. Una. Una. Así hay 2 balones, cada equipo tiene un balón. Ah. Pero te tratas de las de camisa blanca, ¿no? ¿Cuántas veces pasan el balón los de camisa blanca? Entonces, miren, hay 2 letras S, hay 3 ascensores y hay Ah, un gorila que no vieron todos. yo sí lo Perfecto. vi. Yo sí. Por eso, no lo vieron todos, solamente algunas personas. Ah. Entonces, nadie me respondió las 3 preguntas completas. La idea es que Sí, hemos contestado. las 3 preguntas completas eran 3 ascensores, 2 letras S y el gorila. Bueno, Yo vi el gorila y una S y ya está. eran 2 S. Te ganaste Ok. medio libro. Medio libro. Ok. Podemos seguir con otras preguntas. Lo podemos entonces? compartir. Claro, Sí, ¿por de qué no? acuerdo. De acuerdo, bueno. Nosotros normalmente tenemos una visión de 260 grados. Esto me lo han dicho amigos pilotos. 260 grados. Entonces, si nosotros queremos ver hacia atrás, no necesitamos voltear la cabeza y girarla, sino que podemos girar la cabeza nada más 90 grados, mirar al lado y por el rabillo del ojo, de reojo, observar lo que hay atrás. Les pongo de ejemplo a un jugador colombiano muy conocido como el Pibe Valderrama. De él se decía que tenía ojos en la nuca, porque el Pibe, cuando venía un jugador detrás a quitarle el balón, ya lo había visto, ya sabía y lo esquivaba. Y él lo único que hacía era mirar
de reojo y girando la cabeza a la izquierda o a la derecha. Así nosotros podemos percibir toda el entorno y cuando nos condicionan a que miremos solamente una parte, nos concentramos allí, por ejemplo, en los almacenes de cadena. Es muy común los robos hormiga, los delincuentes que actúan en grupos y que unos se encargan de distraer y otros de robar elementos de tamaño pequeño, pero de buen valor. Eso en los almacenes de grandes superficies es muy común esa práctica de los robos hormiga y el perfilamiento de los delincuentes dedicados a esas actividades nos permite precisamente la prevención. Y cuando estamos observando, entonces no concentrarnos exclusivamente donde ellos quieren, como por ejemplo a veces hacen preguntas o distraen a la persona que atiende, o se les hacen un daño, o se les quiebra un frasco, y entonces toda la gente entra a mirar allá y a tratar de arreglar lo dañado y se olvidan de los otros delincuentes que están haciendo el trabajo. Por favor, papel y lápiz. Y vamos a hacer un ejercicio de operaciones matemáticas, rápido. Únicamente disponen de 30 segundos, nada más, ya van 5. Por favor, se trata de hacer la mayor cantidad de operaciones matemáticas correctas en 20 segundos que les queda, ¿de acuerdo? Así el que más cantidad de operaciones matemáticas haga correctas, ya va a ganar también el libro, ya no medio, sino uno entero, en versión digital, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿cuánto da la primera operación arriba a la izquierda? 100. 100. ¿Quién más dijo? 100. 100. Que conste que les dejé la diapositiva completa y a mí me da 4. Me quedé otra vez con el libro, a mí me da 4. No siempre la mayoría tiene la razón, a mí me da 4 y yo tengo la razón. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ya leyeron este pedacito que dice acá? La Tenga en letra cuenta. chica. Ay, la letra menuda, la Eso es letra trampa. chica. No, yo no les he dicho que no lean la letra menuda. Tampoco nos lo dicen cuando firmamos un contrato. Dividir. Hay que leer entonces la letra pequeña. Claro, claro. Porque este tipo de condicionamiento nos lleva, por ejemplo, a estafas, a engaños, a cantidades. Uno de los delincuentes que yo más admiro son los estafadores, porque no le meten la mano al bolsillo a nadie, sino que lo convencen a base de verbo, a base de discurso, sin necesidad de sacarle un arma a nadie. Y son los que embaucan, son los que condicionan, son los que se encargan de convencer a la persona sin amenazarla, de que entregue su plata y la gente desgraciadamente lo hace. Ese es otro grupo de delincuentes también muy refinado que actúa de una manera muy particular. Eh, no sé si en sus países, por ejemplo, cuando hay atracciones mecánicas, suelen utilizar también unas mesas de juego, donde la próxima vez que ustedes vayan a estos lugares, observen, por favor, porque por lo menos acá en Colombia yo sí he visto y me encanta mirarlos, que por lo menos hay 3 mesas de juego donde hay atracciones mecánicas, 3 mesas de juegos de azar ubicadas en diferentes puntos y tienen como empleados pues, a los que manejan el juego, pero también aquí lo llamamos calanchines. Calanchines son aquellos que le hacen que se encargan de Arriba de atraer. la que sacó la cama. Arriba de la, ¿viste? De eso que chupa el humo, está la milanesa hecha y adentro de la heladera está el arroz con. Apaga el micrófono, pues. Bueno, entonces, estos señores lo que hacen es atraer a los incautos para que jueguen y pierdan su plata. Normalmente pierden, pero al principio los hacen ganar. Y esos son personas que supuestamente son visitantes de la atracción y les da por ir a jugar, pero mentira, son empleados
que se encargan de atraer sin hablarle a nadie, únicamente con su cuerpo atraen a los incautos y los llevan a jugar porque ellos, antes de que el incauto juegue, ellos ganan, ellos juegan y ganan. Y bueno, hay diferentes tipos de condicionamientos y este es uno. Para ver y para usar, para mirar, usamos los ojos, pero para observar y percibir completamente la realidad debemos utilizar todos nuestros sentidos, confrontar lo que vemos con lo que oímos, con lo que olemos, con lo que tocamos. Si hablamos de la percepción auditiva, pues al principio les comentaba que la calidad de la palabra eh, es analizar el tono, el volumen, si se expresa duda, incertidumbre, si hay titubeos, si hay pausas al hablar, si hay certeza, convicción, seguridad, firmeza. Cuando una persona responde a preguntas en un interrogatorio, por ejemplo, se pueden notar bien sea señales de duda o señales de certeza. Y aquí debemos aplicar la estrategia del elefante. Orejas grandes, trompa pequeña, hablar poco Escuchar y mucho. escuchar mucho. Perfecto. En cuanto a la percepción táctil, también nosotros estamos convencidos que la percepción o el tacto únicamente lo tenemos en la mano. ¿No? El sentido del tacto lo tenemos a través de toda nuestra piel, que es el órgano más grande que hay en nuestro cuerpo, desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo. Y nosotros podemos percibir por contacto físico diversas sensaciones táctiles como la forma y estructura de los objetos, textura, relieve, rugosidad, suavidad, dureza, asperezas en la piel, peso, volumen, humedad, temperatura, presión sanguínea, frecuencia respiratoria, nerviosismo, confianza, seguridad. Nosotros, les digo, podemos desarrollar la capacidad de leer la mano, no como lo hacen los gitanos, pero sí cuando le damos la mano a una persona, si la dejamos quietica, no la sacudimos, sino tratamos de percibir lo que la otra persona está expresando a través de la mano, a través de su saludo. Podemos nosotros darnos cuenta que hay seguridad o por el contrario hay nerviosismo, hay temblor, que hay certeza, que hay sudoración, si es caliente o si es fría, si es que hay, por ejemplo, cuando uno da la mano también se percibe los latidos del corazón o las pulsaciones del corazón. Eh, También puede uno percibir eh, otros mensajes que nos envía la persona a través de ese contacto físico, seguridad, coquetería, por ejemplo. Entonces puede uno leer la mano. Eh, eh, Nosotros podemos percibir aquí dos animalitos que aparte de las patas, ¿qué tienen en común? Ahora el micrófono. ¿Las antenas? Perfecto. ¿Y nosotros los humanos cuántas antenas tenemos? 2. Dos. Nosotros Las los humanos. orejas. Las Una, orejas, ¿no? la oreja. Las Y una, orejas. no, 2. ándale, yo no sé tú, pero yo tengo miles de antenas a través de todo mi cuerpo, que son mis vellos. Mis vellos son los que me avisan cuando hay una situación de riesgo, son los Ah, primeros eso que me es. avisan, sino que nosotros no le hacemos caso. Pero cuando hay un peligro, nuestro cuerpo reacciona. La primera reacción es nuestra piel se eriza, igual que los perros, los gatos. Ustedes ven cómo se les eriza la piel cuando están en posición de lucha. Y lo mismo nos pasa a nosotros, sino que nosotros no le prestamos atención. Ahora, en cuanto a la percepción olfativa, cuando nosotros sentimos situaciones intensas, ya les decía ahora que nuestro cuerpo reacciona física y químicamente, y esas reacciones están acompañadas de un olor característico. Por ejemplo, eh, ustedes miran el zorrillo, tiene una defensa que es soltar sus aromas
eh, para repeler al depredador. Mientras que en la calle uno ve personas que se dedican, por ejemplo, al microtráfico o a algunas actividades delictivas que para repeler a la policía eh, sencillamente utilizan ropa con olor a excremento e inclusive en lugares donde tienen guardada droga, eh, también tienen alrededor olores fuertes para enmascarar el olor de la droga o en transportes, en vehículos, eh, cuando están haciendo el transporte de marihuana, de cocaína, es muy común que también utilicen olores para desviar la atención, por ejemplo, de los caninos. Entonces, olor a café, olor con los perros le colocan inclusive olor a la hembra para que no delaten pues ellos el olfato, con su olfato el olor de la droga. Siempre el sentido del olfato es el de mayor capacidad de evocación. Nosotros recordamos el 5% de lo que vemos, el 2% de lo que oímos, el 1% de lo que tocamos y el 35% de lo que olemos. Si ustedes, por ejemplo, se encuentran una persona que usa la fragancia o el perfume que usó su novia o su novio hace 20 años, inmediatamente le llega a su memoria esa persona. Pero si ustedes ven a alguien a quien conocieron hace 30 años, no lo reconocen porque su vista no le... La persona ha cambiado, sin embargo el olor sino nos trae la memoria. El, Les decía que todos los sentimientos tienen un olor característico, el buen humor, la alegría, la actitud positiva tiene un buen olor, el mal humor, la amargura, la actitud negativa, tienen mal olor. El deseo también huele y el miedo huele, lo que les decía ahora. La cuestión es que nosotros desde pequeñitos nos han condicionado igual que al elefante. El elefante cuando era pequeño lo amarraron en una estaca y el elefantico intentó una vez zafarse y no pudo, intentó otra vez zafarse y no pudo y no volvió a intentar más. Si ustedes miran en los circos, ven el elefante grandotote amarrado a una estaca que con un 1% de su fuerza no es sino levantar la pata y levantar la estaca, pero no lo hace ¿por qué? Porque ya fue condicionado a que no podía desde pequeño. Lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos que nos limitan esas capacidades tanto de percepción olfativa como de percepción táctil. Nosotros podemos percibir con nuestra piel, por ejemplo, energías negativas, energías positivas. Podemos percibir en otras personas su vibración, su frecuencia de vibración, si es positiva o si es negativa. Un niño, cuando llega una persona con energía negativa a la casa, él se esconde detrás de la mamá, pero la mamá ¿qué hace? Lo obliga a que vaya a saludar a esa persona. Mientras que el perrito lo rechaza, mientras que las matas que tenemos en la casa se apestan porque absorben esa energía negativa. Y el niño nosotros lo obligamos a que vaya a absorber esa energía negativa, cuando el niño trató de protegerse detrás de la mamá. Y lo mismo pasa con el olfato. Cuando somos niños, tomamos un alimento, lo llevamos a la nariz y nuestra madre ¿qué hace? Quieto, eso no se hace, es parte de mala educación. Entonces nos enseñan desde pequeños que oler es malo, oler es de parte de mala educación. Y no volvemos a tener en cuenta el olfato, por ejemplo, como para este tipo de cosas. Yo les pongo un ejemplo. Yo trabajé en la industria petrolera y aprendí que el gas que utilizamos en nuestras casas, el gas cuando se extrae de la tierra, es inoloro. Ese gas no huele a nada. Pero, ¿qué pasa? Como hay un alto riesgo en las viviendas, cuando se presenta un escape de gas, y si la gente no lo percibe, pues incurre en errores como prender un fósforo, una chispa, un encendedor, cualquier cosa de estas que genera inmediatamente una explosión. Por esa razón, entonces, al gas, antes de llevarlo a las viviendas, le introducen un odorizante para que las personas perciban el riesgo. ¿Y qué pasa cuando uno llega a la casa y percibe que hay un olor a gas? Inmediatamente actúa en consecuencia.
cierra las ventanas, abre las ventanas, cierra las válvulas, está pendiente, nadie vaya a prender nada, quítese los zapatos, no vayan a generar una chispa en el suelo. Bueno, el caso es que actuamos de una manera coherente con lo que estamos percibiendo. Igual sucede con el resto de situaciones. Y nos han inhibido esa posibilidad. Entonces, por eso no percibimos esos olores que delatan el miedo, que delatan las conductas antisociales. Ahora, nuestro cuerpo vibra, el cerebro a través de ondas electromagnéticas que son percibidas con exámenes, con máquinas especializadas y exámenes como el electroencefalograma. Lo mismo pasa con el corazón vibra. También se necesitan de aparatos especiales para percibir esas vibraciones. Y se hace un examen que es el electrocardiograma. Y las ondas infrarrojas, nosotros emitimos calor. Y, por ejemplo, desde el aire, aquí en Colombia tuvimos una época en que el gobierno tomó la decisión de bombardear a los grupos terroristas y era muy fácil ubicarlos desde el aire. Lo llaman el avión fantasma, y el avión fantasma sencillamente emitía a través de un aparato que llevaba ondas infrarrojas que permitían detectar el calor de los grupos de delincuentes allá abajo en la tierra, y desde ahí les disparaban. Entonces, eran efectivos esos ataques. Pero nosotros no tenemos esa capacidad individual de percibir estas ondas. Hay personas que perciben la vibración. No todo el mundo, pero sí hay personas que han desarrollado esa capacidad de percibir la vibración. Y dicen, esa persona tiene buena vibra. Venga, evitemos a esa persona porque yo he percibido esto o aquello, lo otro. Las madres les dicen a los hijos. Los tiburones tienen un sistema de detección que emite ondas eléctricas que cuando llegan a su presa rebotan, y entonces los tiburones no utilizan ni el olfato ni la vista para cazar, solamente a través ¿Y qué han hecho los especialistas para evitar los ataques de tiburones a los buzos? Sencillamente se han inventado un aparato que lo lleva el buzo y emite ondas eléctricas que repelen las ondas que envía el tiburón, y lo hacen que busque a otra presa. De estos sistemas, pues la ciencia se ha aprovechado. Por ejemplo, los murciélagos. A partir del murciélago se inventó el sonar. El murciélago emite también unas ondas que rebotan, y a través de esas ondas ellos identifican la ubicación de las presas y de los obstáculos. Bueno, ¿cómo están de pompis? ¿Como el de la izquierda, como el de la derecha? Se ha demostrado científicamente que la capacidad de recepción del cerebro es directamente proporcional a la capacidad de resistencia del pompis estando sentado. ¿De acuerdo? Por favor, un minutico de pie. Everybody, un minutico de pie. ¿De acuerdo? Estiren los brazos, estiren las piernas, respiren profundo. Una pausa activa. Pensamientos positivos, relajación. ¿Listo? Ahora sí, por favor. Otra vez sentados o como la posición que mejor consideren. Miremos cómo leer las emociones principales. La deshonestidad, evitar el contacto visual o romperlo al hablar, en una entrevista, en un interrogatorio. Cuando la persona responde a una pregunta punzante y rompe el contacto visual, está dándonos un indicio. Morderse el labio inferior mientras se habla, un indicio de falta de honestidad. Tocar la nariz al hablar, también eso es una señal que el cuento de Pinocho es verdad. Cuando uno miente se le crece la nariz. Lo que pasa es que hay una contradicción entre el cerebro y la lengua, y se presenta
fisiológicamente una piquiña, una rasquiña en la punta de la nariz que hay necesidad de acudir a rascarla. Y entonces cuando nos damos cuenta que ese gesto es delator, nos llevamos la mano más bien a la boca o no se completa el gesto. Incongruencia entre los gestos, brazos y piernas cruzadas, uso de barreras, alejar el cuerpo, cubrirse la boca. Por ejemplo, a veces uno pregunta algo y la gente está cerrada, cierra su cuerpo y está hablando o está sonriendo, hay una incongruencia. O tiene los brazos cruzados y el puño apretado. Y uno le pregunta cómo se encuentra, cómo se siente. No, yo estoy tranquilo, estoy bien. Mentiras, está con el puño cerrado, ya es una señal incongruente con lo que está expresando. O, por ejemplo, una sonrisa fingida o una sonrisa con los brazos y las piernas cruzadas. Es una incongruencia. Normalmente cuando uno se ríe, se abre. Bueno, confianza, cooperación y honestidad, reclinarse hacia adelante en el asiento, brazos y manos abiertos, mostrar las palmas de las manos, magnífico contacto visual, moverse al ritmo de la contraparte, es el rapport, que es imitar los gestos del otro, sonreír, caminar erguido, manos en ojiva, piernas descruzadas, pies descansando sobre el piso. Por ejemplo, cuando uno va a empezar un interrogatorio, una entrevista, ya después de haber roto el hielo y hacer las preguntas de la línea base para determinar cuáles son los momentos que acompañan la verdad, con preguntas que no tienen nada que ver con el hecho que estamos investigando y que no involucran para nada la seguridad del entrevistado, podemos ver cómo las respuestas que acompañan a esas preguntas, y cuando son verdaderas las respuestas, son, por ejemplo, qué edad tiene, dónde vive, cuántos hijos tiene, es casado, tal. Bueno, de qué equipo es hincha, es fanático. Puede uno establecer una línea base para determinar esos gestos que acompañan la verdad y luego cuando hace preguntas punzantes, ya mirar cómo los gestos que acompañan ese momento de la mentira son diferentes a los de la verdad. Son indicios que nos llevan a hurgar más, a investigar más, a encontrar que hay algo que está fuera de lugar. Incertidumbre, duda, indecisión, jugar con algún objeto en las manos, manos cerradas, apoyar en la mejilla, balanceo hacia adelante y hacia atrás, inclinación de la cabeza, rascarse el cuello, limpiar los anteojos, mirada de perplejidad, dedos tocándose la boca. Les decía al principio que hay que leerlo dentro del contexto. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se rasca el cuello en una entrevista, lo que está diciéndonos es, estoy dudoso, ¿será que sí le digo la verdad? O si se rasca el mentón, sencillamente, y mira hacia abajo, sencillamente nos está diciendo, deme un tiempecito, pequeño, pero deme un tiempecito mientras tomo una decisión. Entonces, cuando la persona hace ese gesto, quédese callado, espere que está decidiendo si le cuento qué es la verdad o no. Entonces, quédese callado y ya cuando tome la decisión, ya hay gente usted a terminar de convencerlo. Los niños son auténticos, tanto como las mascotas, los animales. Su comportamiento no verbal coincide con lo que están sintiendo. Cuando un niño no quiere ver, se tapa los ojos. Cuando no quiere oír, se tapa los oídos. Cuando dice una mentira o no quiere hablar, se tapa la boca. Pero cuando nosotros crecemos, vamos disfrazando esos gestos. Ya, si no queremos escuchar o si, por el contrario, la persona que está al frente ya ha hablado mucho, nosotros queremos hablar, ya no nos tapamos los oídos, sino que hacemos este otro gesto de la izquierda. Lo mismo con los ojos o con la boca, ya no nos tapamos completamente la boca, sino que hacemos un gesto disimulado. Un niño diciendo una mentira se tapa la boca completamente. Un adolescente ya lo hace parcialmente y un adulto se lleva la mano, el dedo a la nariz. Bueno, este tema lo voy a tomar a tocar tangencialmente, pero es muy bueno tenerlo en cuenta porque algunos autores piensan diferente a lo que yo pienso. Sin embargo, yo me baso en realidades y
cuando uno está construyendo imágenes, mira arriba y a la derecha. Y cuando uno está recordando eventos del pasado, mira arriba y a la izquierda. Hagan el ejercicio más adelante con personas quienes que recuerden, por ejemplo, cuando murió la princesa Diana, ¿dónde estaba? Un acontecimiento importante que dónde presenció y se darán cuenta que para recordar, para buscar en su archivo, dirigen la mirada arriba y a la izquierda. Y si le dice, bueno, lo pone a que invente algo, lo pone a que cree algo, la gente se va a llevar los ojos arriba y a la derecha. Aquí quiero mostrarles una, en este caso me tocó a mí Esa es la conocerla. entrada de la casa, en donde dos hombres y una mujer secuestraron a un niño de 6 días de nacido, amenazando a la madre con armas de fuego. Observen, observen. Todo se encontraba en el baño. Y cuando yo salí del baño, habían 3 personas en la casa. Una señora alta, Bueno, observaron y pueden darse cuenta que cuando está describiendo los delincuentes está mirando arriba y a la derecha. Cuando está describiendo cómo está vestido su hijo, mira arriba y a la izquierda. Perfecto. Ahora miremos el gesto de esta persona cuando, cuando miren. Mira para ningún lado. Observaron. Bueno, este caso, este es otro. No tiene audio, ¿no, Orlando? No tiene audio. Ah, Está ok, muy ok. bajito. No, pensé que estaba, me andaba mal a mí. Está bien. Este caballero asesinó a su esposa porque la encontró chateando por Facebook con algún amigo, la descuartizó y distribuyó las partes de su cuerpo a través de una carretera rural acá en Colombia. Era en ese momento teniente coronel, comandante operativo de un departamento de policía. Y
cuando le hicieron esa entrevista todavía no había sido inculpado o condenado. El caso es que ya está en la cárcel por haber asesinado a su esposa. Si ustedes miran observan las miradas tanto en este caso como en este otro, encuentran esa coincidencia, ¿cierto? De ahí que yo pues, justifico o sustento la diapositiva de la construcción de imágenes en estos hechos reales. Bueno, y hablando de perfilamiento, vamos a ver aquí qué pasó. Sí. Este otro, bueno, eh, mirando estos tres casos diferentes, el primero es de una dama que ejercía como profesora en un colegio de monjas. A mí me tocó acompañar ese caso muy de cerca cuando estuve trabajando como asesor del Ministerio de Defensa en el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro. Y este caso pues fue muy sonado en el país y duraron 8 días. Precisamente fue una dama de lo que aquí llamamos Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal o GAULA, la que empezó a encontrar esas señales incoherentes. Por ejemplo, si ustedes vieron, ¿qué detalles vieron en la señora cuando estaba haciendo el relato del secuestro? Micrófono abierto. El del primer video, ¿no? ¿Te referís? De acuerdo, Que tenía tres posiciones, tuvo, miraba a la derecha, miraba a la izquierda y bajaba la cabeza y la vista, ¿no? de acuerdo. Y se dieron cuenta cuando estaba intentando forzar las lágrimas. Sí. Sí, que Eh, Sí, cuando bajó la cabeza y apretó los ojos, ya, ahí estaba forzando las lágrimas. de acuerdo. Una dama, una mujer, una madre a quien le han secuestrado a su hijo y que tiene la incertidumbre de recuperarlo vivo y no muerto, pues no necesita forzar el llanto. El llanto es natural, es espontáneo, claro. inclusive pues viene acompañado de otras cosas como por ejemplo el enrojecimiento de los ojos, la misma posición de los labios, la salida de sustancia mucosa por la nariz, etcétera. Entonces, allí se notan inconsistencias. Además, durante las marchas, durante todos estos días que estuvieron haciendo marchas y todo, esta dama se vestía de negro. Estaba por allá mostrando el luto. Y los otros casos, cuando el segundo caso del coronel, pues también ahí vieron cómo las señales lo delatan. Y en el caso del sicario vestido de corbata, nosotros a veces nos condicionamos también a que los bandidos son mal encarados y están mal trajeados, ¿no? Este sicario Sí, estaba vestido de corbata porque se pretendía pues
pasar desapercibido en el entorno donde se encontraba. Pero como no hubo una observación previa por parte del escolta y el personaje, a pesar de estar amenazado, no reforzó su sistema o su esquema de seguridad, sino que contaba con un solo escolta, pues no había quien hiciera la observación previa al entorno y pudiera detectar situaciones sospechosas. ¿Y qué es una conducta sospechosa? Es un comportamiento delator de un sentimiento de culpa por haber hecho algo reprochable o un estado de tensión por el temor a ser descubierto y fallar o por las consecuencias. En este caso, por ejemplo, hay personas que no le temen a las consecuencias, digamos, los fundamentalistas. Ellos saben que van a morir y que van derecho para el cielo y son convertidos en mártires, son el orgullo de su comunidad. Pero si falla, es decir, ellos no le tienen miedo a las consecuencias o a la cárcel, pero si falla y no logra el objetivo, entonces ese sí es un descrédito para esa persona, bien sea que lo haga como lobo solitario o si pertenece a algún grupo. Y ese solo hecho le genera una tensión porque no puede lograr su objetivo y esa tensión sale al exterior. El síntoma sospechoso es una señal a través de la cual se puede detectar o descubrir una intención oculta o un estado de tensión interno negativo. Siempre que alguien realiza actividades para planear un acto delictivo, entra en estado de tensión o cuando está diciendo una mentira, no quiere ser descubierto. Miremos cuáles son las señales delatoras de esos estados de tensión. Son 6 grupos de señales que vienen unidas entre sí, por lo menos una de cada grupo. No todas se dan, pero por lo menos una de cada grupo sí viene. Defensas y barreras, señales de tensión, señales de inseguridad, de nerviosismo, contradicciones y cambios fisiológicos. Es importante que observemos, como les digo, en su conjunto, en el contexto, y miremos de cada uno de los grupos de señales cuáles se presentan en el caso específico, en observaciones, por ejemplo, cuando está uno haciendo en los aeropuertos, el perfilamiento es también con base en unas características que ya se tiene de los principales actores delictivos, como los pasantes de drogas o como las personas que se dedican a cambiar las maletas o a robar maletas o a diferentes tipos de actividades criminales. Cada uno tiene un perfil diferente y un comportamiento delator. Entonces, miremos cuáles son las defensas y barreras: manos cruzadas y ocultas, manos ocultando parte del cuerpo, los ojos, la boca, el cuello, la cabeza caída, las piernas cruzadas, los labios apretados y gestos cerrados, brazos, piernas cerradas. Señales de tensión: los miembros tensos y facciones congeladas, la cara, miradas fugaces o abstención de la mirada directa, rascarse el cuello, estamos liberando tensión, movimientos descoordinados, cuerpo en dirección a la salida, estamos expresando que no estamos cómodos ahí, bien sea el cuerpo o la mirada al reloj, la mirada a la salida, queremos ir de acá, manos o dedos entrecruzados con fuerza, correrse la cutícula, respiración artificial, falta de flexibilidad, suspiros o silbidos frecuentes, cuello tenso. Por ejemplo, el tema de correrse la cutícula o cuando uno empieza a jalarse los dedos o a hacerlos traquear o con el puño de una mano apretarse la palma de la otra mano o con el dedo pulgar apretarse de diferentes partes de la mano. En la mano están todos los terminales nerviosos que nos pueden generar tranquilidad y eso nos lleva a veces a mostrar esa tensión que tenemos, bien sea limpiándonos las uñas, corriendo la cutícula o haciendo estos gestos. Nos delatan la tensión. Inseguridad: hombros caídos, espalda curvada, pecho hundido, constante abrir y cerrar de ojos, falta de vitalidad en los movimientos, contactos cortos con objetos, la postura corporal, la persona busca apoyarse en algo, los movimientos y la voz son débiles y dubitativos, alejar el cuerpo frente a la fuente de amenaza. Ya vemos que cuando estamos cerca nos pueden descubrir por el olor, por diferentes señales que estamos emitiendo. Contacto visual mínimo, movimientos inseguros de las manos,
Y el tema, por ejemplo, primero, hombros caídos, espalda curvada, pecho hundido, constante. Cuando nos bajamos de un avión, hoy en día en la mayoría de los aeropuertos internacionales hay personas dedicadas al perfilamiento y a la lectura del lenguaje no verbal. Y entonces es todo un sistema a donde se empiezan a perfilar de acuerdo a las señales no verbales. El nerviosismo, la persona se sienta lejos del interlocutor por lo mismo de ampliar el espacio personal frente a la persona que lo puede descubrir. Al estar parado pasa de una pierna a la otra, bailando. Limpiar la ropa o recoger basuritas imaginarias, cruzar los brazos y las piernas, se pasa la lengua por los labios. Una de las señales de nerviosismo es la resequedad en labios, en la lengua y en la garganta. Las glándulas salivales reducen su función y por eso hay necesidad de pasar saliva, por ejemplo. A veces limpiar la garganta. Temblor, la persona se mueve al estar sentado y cuando está sentado y se mueve lo hace con mucha frecuencia. Bien, está tranquilo, lo hace con menos frecuencia y cuando está nervioso lo hace además con movimientos descoordinados que no son armónicos. Cuando está tranquilo los movimientos son serenos y armónicos. Contradicciones, la conducta entrecortada, falta de fluidez, con que no van hasta el final, la sonrisa incompleta o fingida, el puño cerrado y la mirada amable, la sonrisa con gestos cerrados o la sonrisa usada como una máscara. Y la incongruencia entre los gestos corporales y las expresiones verbales. Aquí para las damas, un tip. Entonces, mi amor, ¿tú cómo estás? Y le dice, no, bien, mi amor, y está como el caballero del lado, con el puño cerrado, o le dice con los brazos cerrados, mi amor, estaba jugando billar con unos amigos. Ah, ándale, ahí hay una incongruencia. Si le dice, está jugando billar con unos amigos, normalmente uno abre los brazos y hasta le indica que está con unos amigos jugando, pero con los brazos cruzados también en congruencia. Damas. Cambios fisiológicos, la sudoración, el aumento del ritmo respiratorio, el aumento del ritmo cardíaco, la palidez, la piel ruborizada, la alteración del pulso, cambios en la temperatura corporal, resequedad en labios, boca y garganta. Son cambios fisiológicos que se presentan, por ejemplo, cuando les decía, frente a una situación de temor, el cuerpo reacciona, bien sea o mediante la huida o enfrenta el peligro, o algunos se quedan paralizados. Y cuando yo escojo alguna de esas dos opciones, pues necesito mis piernas y mis brazos y mi corazón empieza a latir más fuerte para enviar sangre allá, a las piernas y a los brazos, y los pulmones necesitan trabajar más rápido para llevar el oxígeno a esa sangre que se está distribuyendo en las piernas y en los brazos. Por eso se presenta la palidez, pues la sangre se ausenta de la cara y se va allá donde la necesitamos, a la piel, a los brazos o a las piernas. En otro caso, pues también, por ejemplo, cuando hay vergüenza, se ruboriza la piel. Y es bueno que tengamos entonces en cuenta algunas herramientas de gran utilidad, como por ejemplo el movimiento del cuerpo y de las manos. Ustedes miran los policías en las películas, cuando paran un vehículo, inmediatamente le dicen que coloque las manos sobre el timón y el policía maneja el, la, la, señales de poder, como por ejemplo que queda de pie, está alto, está arriba, está mirando a la otra persona hacia abajo. Les decía ahorita, por ejemplo, la importancia de invadir el espacio personal en el momento adecuado, elegir el momento adecuado. Preguntas punzantes, el uso de diferentes miradas, el tono de voz, altura, el rapport, que es imitar los gestos de la otra parte. Igual, en cada contexto tiene su manera de usar, pero por ejemplo en una entrevista, en un interrogatorio, al principio es importante empezar a abrir a la persona. Yo digo siempre que todo en la vida es una conquista. Entonces, si vamos a tratar de
ganarnos la confianza del entrevistado o del interrogado para que nos diga la verdad, tenemos que abrirlo porque si no, no hay manera de que nos diga la verdad. Igual que tenemos que abrir a otra persona para que nos reciba el mensaje que le queremos dar o le queremos vender algo. Si está cerrado, no lograremos el objetivo. Entonces tenemos que abrirlo y una de las mejores maneras es empezar a imitar sus gestos. Si la persona llegó y se sentó al principio, está cruzada de brazos, y nosotros también. Si se llevó el brazo a rascarse la cabeza, pues nosotros hagamos lo mismo, pero con la otra mano. Que él vea que está como frente a un espejo y vamos haciendo una comunicación subliminal donde nos vamos sintonizando en la misma frecuencia de esa persona, como cuando estamos sintonizando un radio. Tenemos que la frecuencia correcta y si no, no podemos entonces entrar a escuchar la emisora que queremos. Todos nosotros manejamos alrededor de nuestro cuerpo una zona defensiva o burbuja espacial personal, una zona íntima a la que entran nuestros seres queridos, una zona personal, nuestros amigos, compañeros de trabajo y una zona social con extraños. Esto cambia también dependiendo de las culturas. Y como les decía al principio, no soy dueño de la revelada, pero es bueno tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la zona íntima. Cuando nosotros penetramos a la zona íntima de un interrogado y un sospechoso, inmediatamente, si antes de eso logramos también ejercer presión de otra manera, como la que mostraba ahorita, mirada, todo eso, podemos nosotros ejercer mayor presión para que la persona suelte todo lo que tiene y se desarme como un rompecabezas. Es bueno este punto que lo tengamos en cuenta. Mira, aquí esta dama tenemos una foto de frente normal y aquí tenemos una manipulada, donde tomamos solamente el perfil derecho, nada más. El perfil derecho lo partimos a la mitad y lo damos vuelta y lo unimos. Y luego hacemos lo contrario y ustedes pueden ver cuál es el mejor perfil de esta dama. Aquí podemos ver que el mejor perfil es el derecho, ¿cierto? Todos tenemos un mejor perfil, todos tenemos dos mitades en la cara que son asimétricas por la edad, por los gestos que usamos, por la gravedad, el paso del tiempo y tenemos que empezar a descubrir cuál es nuestro mejor perfil. Este caballero, por ejemplo, es un señor famoso en la ciudad porque es el dueño de un equipo de fútbol. Y si ustedes lo pueden ver, es más, uno mirando una foto puede hasta, eh, así como aprendemos a leer las manos, también podemos aprender a leer el rostro. Si uno mira esta foto y uno mira el perfil izquierdo, uno no puede analizar la conducta, qué hay adentro de la cabeza de este señor, qué hay dentro de su hemisferio izquierdo, que es el que tiene en cuenta todos los temas de la lógica. Y aquí miramos su mirada al lado izquierdo, que es el dominado por el hemisferio derecho de del cerebro. Podemos leerlo, ¿no? La idea es que se den cuenta que tenemos dos perfiles distintos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ustedes lo conocen, Maelo Ruiz, un cantante famoso. Ustedes miran la cara de él, ustedes pueden ver que el ojo derecho, si uno lo mirara y analizara esa mirada, uno diría, está expresando una tristeza profunda por allá adentro, en el ojo izquierdo, mientras que el ojo derecho expresa algo diferente. Entonces, ¿cómo lo promocionan en sus álbumes? Dándole prevalencia al perfil izquierdo, que es el que más le favorece. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque si yo voy a la casa de mi hermana y quiero ganarme el cariño de sus sobrinos o de mi nieto, lo que sea, yo me agacho a la altura de él y utilizo mi perfil. En el caso mío, es el perfil izquierdo que yo he identificado como mi mejor perfil para generar empatía. Pero también cuando estoy en una entrevista, en un interrogatorio, utilizo mi perfil izquierdo al principio para conquistar, para ganarme la confianza. Pero cuando estoy haciendo preguntas punzantes, ya entré en materia, utilizo mi perfil derecho para indicarle a la persona que yo no soy ninguna, pues, alguien fácil de engañarte. Yo soy, ahí le muestro mi cara
de una persona más, menos amable, más, eh, digamos, eh, más fuerte, mi perfil más persuasivo. Entonces, dependiendo de las preguntas que use, uso mi perfil izquierdo o mi perfil derecho. Cuando yo estaba, perdón, hace muchos años conquistando, y yo me metía a conquistar una dama, yo siempre usaba mi mejor perfil, el izquierdo. Si yo voy a una entrevista para vender un producto, para ofrecer mis servicios, yo me siento, procuro hacerlo en una mesa donde no haya obstáculos y me siento dando mi perfil izquierdo hacia la persona eh, a la que le quiero vender. Esta es la importancia de este último tema, radica en eso, en conocer cuál es mi mejor perfil para utilizarlo en el momento indicado, frente a entrevistas, frente a interrogatorios, frente a observación. Y yo estoy haciendo eh, observación y quiero mimetizarme con la gente, también trato de pasar desapercibido y de usar mis perfiles dependiendo de las circunstancias. ¿De acuerdo? Con esto doy por terminada mi presentación. Ahora, por favor, preguntas y inquietudes. Muchas gracias. Espectacular, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Como siempre, ya nos conocemos. Hmm. Yo Am, tengo una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir los libros? ¿Por Amazon o una de estas plataformas? Bien, en Amazon está. Y yo también los distribuyo pues, en físico únicamente para Colombia. Y en archivo electrónico únicamente a 10 euros eh, el libro completo. Bueno, Le pues lo pueden, busco por Amazon. se le pueden consignar al comisario Santa María y yo se lo envío por WhatsApp o por correo electrónico. bien, sin ningún problema. Any other question? Yo tengo una pregunta, igual por ahí no es muy... ¿Cómo se determina cuál es el peor o mejor perfil de una persona? Por ejemplo, si tú tienes sobrinos o esposa, principalmente damas, mujeres, que puedan observar una fotografía tuya y le puedan mirarla colocándole por una hoja, algo que tape uno de los dos perfiles, mirar solamente la mitad, una mitad, y luego mirar la otra mitad. Entonces le preguntas a esa persona, para ti, ¿cuál te parece mi mejor perfil? ¿Sí? Si usted mira una foto de frente, tapa una mitad, la mitad derecha, luego tapa la mitad izquierda, usted se da cuenta que ambas mitades son diferentes, que hay una más Ah, que lo beneficia más a usted. El problema viene cuando te tapa todo. Sí, claro. señor. Muy bien, Pablo. Tu inquietud quedó resuelta. Sí, 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 quedó resuelto. Ahora, mira, tú puedes coger una foto tuya. Por ejemplo, hables una presentación de PowerPoint. Entonces, coges esa foto, la colocas en una diapositiva y esa misma foto la copy-paste en la misma diapositiva. Y luego puedes partir esa foto por la mitad, ¿ya? Partir las dos mitades, la mitad izquierda y la mitad derecha. Perfecto. Partirla y mirarla. Si ya lo que quieres es unir los dos perfiles izquierdos o los dos perfiles derechos, pues es sencillo. Uno toma la foto y le da la gira para que quede en sentido contrario. Entonces, en PowerPoint tú puedes mirar una foto tuya y hacer ese ejercicio que yo hice, por ejemplo, con el caballero que es dueño de un equipo de fútbol acá en la ciudad. Ahí se puede ver cuál de los dos perfiles pues, favorece más la imagen de una persona. Claro. Y como te digo, yo tengo una amiga que cada que conoce a un personaje y la pretende, me manda la foto. Me dice, Orlando, por favor, dime
eh, si esta persona me conviene. Cuando uno mira una foto y hace ese ejercicio de mirar las dos mitades, uno puede mirar la influencia de cada uno de los dos hemisferios del cerebro. El derecho tiene influencia sobre la parte izquierda del cuerpo y viceversa, el izquierdo tiene influencia sobre la parte derecha. Si una persona que le ha dado un accidente cerebrovascular o lo que llaman un derrame cerebral, dependiendo de la zona donde le haya dado, pues queda con problemas al lado contrario. ¿De acuerdo? Claro. ¿Alguna otra inquietud? Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Quería, si me dejas agregar algo, Dale. en la parte, ¿te acordás cuando hablaste en en el atentado, la gente que usaba sombrero, ¿no? Mm. Cuando yo era oficial y nos tocaba patrullar de oficiales muy jóvenes, por ejemplo, en grandes eventos, como viste, los corsos o los festivales, todo eso, nos hacían colocar la gorra. ¿Por qué? Porque la gorra sobresalía de la multitud y la persona sabía dónde estaba la policía cuando lo necesitaba. Ese era para prestar ayuda, pero también era una medida preventiva, porque los carteristas, ¿viste? Los punguistas, todos ellos no aparecían en la zona donde había policías, ¿viste? ¿Sabías? Perfecto, claro, eso tiene un efecto disuasivo. Exacto, exacto. Muy bueno Aquí era. estoy yo, aquí estoy yo. Eso es como cuando uno en la calle está caminando y de pronto observa una mirada como que escudriñan a uno de pie a cabeza. El bandido, cuando uno lo mira directo a los ojos como, o lo mira de reojo, le está diciendo, pilas, aquí estoy yo. Vos sabés que en el año 2000 hice el curso de protección del rey Juan Carlos. Y en uno de los ejercicios que tuvimos con la gente que iba a ser su custodia, yo fui invitado, nos hicieron ir en Madrid a sentarnos en un negocio que está sobre una calle muy importante. Ahí era la Plaza Mayor, la Plaza Mayor. La Puerta del Sol no, la Plaza Mayor, porque ahí estabas en el medio y veías la gente. Entonces el ejercicio consistía en anotar todos los gestos de la gente que pasaba. Quién era el distraído, quién venía mirando, atento. Entonces vos te ibas a dar cuenta, como vos explicaste hoy, quién estaba nervioso, quién no. Por ejemplo, el distraído, que es una víctima continua, porque los delincuentes siempre se aprovechan de la gente distraída, de los que vienen sin cuidado, ¿viste? Nunca, Factor oportunidad, exacto, porque son así, ¿viste? Nunca atacan a nadie que está atento, como vos dijiste recién, ¿no? sorpresa. Sorpresa. Y me encantaba el tema de anotar todo, y después teníamos una reunión en el aula al otro día y discutíamos lo que habíamos visto. Por ejemplo, cuántas personas ponían en un auto antes, ahora es todo control remoto, pero estoy hablando en el año 2000, ponían un maletín arriba del techo del auto para sacar la llave y abrir, y se subían y se llevaban el maletín arriba del techo. ¿Viste? Otra medida de no prestar atención es cuando van caminando y se encuentran dos personas y no se esquivan y se golpean, se llevan por delante, ¿viste? Y cuando di una charla la otra vez acá, le conté a los chicos la atención de que si vos ves que vienen tres personas de frente una noche, que si bien hay luz, no es mucha, y vos sentís miedo de esos tres que vienen,
y le decía, con solo cruzar la calle, te das cuenta que si ellos también cruzan la calle, pega la vuelta, porque no era buena señal, ¿no? La atención. Así es, así es. Y mira, Ernesto, Fabián hace una pregunta, que si en el evento del ataque criminal contra el candidato presidencial era común que en la zona se usara el sombrero. No, no. Hay zonas del país donde la mayoría de la gente usa sombrero, por ejemplo, en la tierra paisa, por eso te regalaban el sombrero, porque es un símbolo de nuestra identidad. O en los llanos orientales, otro sombrero distinto también, que es el sombrero llanero. Igual, recuerdo un caso de un terrorista en Estados Unidos que en pleno verano entró a un aeropuerto con una chamarra hasta las rodillas de invierno. Y esa persona, debajo de esa chamarra, traía un fusil. Ingresó al aeropuerto, caminó delante, de frente de los presentes en el aeropuerto, subió a un ascensor, inclusive, donde había otras personas, pero nadie se percató de que este caballero estaba usando indumentaria de invierno cuando estaban en pleno verano. Y tú sabes, el verano inclusive más intenso que el que tú tienes ahora ya en España. Y nadie se percató de eso. Claro, el tipo apenas se bajó del ascensor, sacó su fusil y empezó a disparar. Hubo una masacre, pero no observamos esas incoherencias. Después existe el exceso. Yo estaba estudiando en Nueva York con el alcalde Giuliani. Estaba estudiando todos los días a las 7, todos los miércoles a las 7 de la mañana había una reunión de jefes de policía con el alcalde Giuliani, que era el de la tolerancia cero, el de Stopping Power, ¿se acuerdan? El de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Y de vez en cuando yo salía a patrullar con la policía de Nueva York, estaba estudiando con ellos, ¿no? Y en un momento determinado hacía calor, mucho calor, Nueva York hace mucho calor, y vino un hombre afroamericano también con mucho abrigo, un abrigo muy largo, y le piden lo que es la Green Card, que es como el DNI o el documento nuestro, y el tipo mete la mano y los dos policías lo cortaron a la mitad, ¿no? Dispararon hasta que se le acabaron los cargadores. Y resulta que el tipo iba a buscar el documento para mostrar, ¿no? Pero no, la policía lo interpretó de otra manera. Yo estuve 3 meses estudiando allá en Nueva York y a mí me dijeron los compañeros policías norteamericanos, me dijeron, si un policía de un patrullero te dice quieto, es quieto, no es, no, yo soy fulano, yo soy mengano, porque disparan sin ningún, viste, remordimiento, te disparan. Y es verdad, en Estados Unidos cuando te dicen quieto, te tenés que quedar quieto. Una vez que te identifican, después cambia todo. Otra vez estudié con el FBI y tenía una credencial del FBI yo, y fui a Atlantic City. Atlantic City fue que me crucé y me metí con... Sí, fui a Atlantic City. Y empecé a mirar todos los lugares, empecé a caminar y me crucé una avenida que estaba prohibida para los blancos, porque del otro lado estaba el barrio de los negros, ¿no? Y yo entré, pero mirando esas casas que de ladrillo a la vista, con, viste, las escaleras de emergencia que hay en los costados, que vos lo ves en todos lados, y de pronto se me acercaron como 5 o 6 morenitos y me dijeron que tenía que pagar $50 de peaje. Entonces yo estaba de pantalón corto y una remera,
Y entonces le digo que sí, pero me tienen que acompañar hasta el hotel porque no tenía dinero encima. Y vienen todos caminando atrás mío, pues te imaginas, vienen como 2 metros cada uno de esos. Y yo no, en vez de ir al hotel, fui al lugar donde siempre había un patrullero con policías sobre la misma avenida. Y entonces, cuando estoy a 10 15 pasos, me apuro, me voy a ver el patrullero, le muestro la credencial del FBI y le explico lo que pasa con estos. Y entonces va con ellos y les habla y ni se los lleva preso, ¿te imaginas? Pero y por lo menos desistieron y me dijo que tengo que prestar más atención porque esa avenida dividía el barrio de los blancos con el de los negros, ¿viste? Y no aceptan algunos blancos por ese lugar y además te cobran el peaje. ¿Sabes? Y me entretuve mirando cuando jugaban al básquet. ¿Viste cómo juegan al básquet en las películas? Bueno, me vino a la mente cuando lo vi, me distraje y me acerqué demasiado y bueno, aprendí. Menos mal que sí, lo que sí me había fijado era el patrullero, donde estaba. Y me fui al patrullero, ¿viste? Derecho viejo. Así que bueno, no, historias de cuando estudiaba, ahora no estudio más. El tema de conciencia situacional es un tema muy importante también para la sociedad en general, para la prevención, desarrollar esa cultura de autocuidado, involucrar a la comunidad en su propia seguridad, en el cuidado de su propia seguridad. Es sencillamente evitando, no es enseñándoles a armarse, no, es enseñándoles a precisamente analizar esos entornos donde desarrollan sus actividades, el entorno residencial, el entorno laboral, el entorno de los desplazamientos, eh, cómo maneja el tema de su imagen, y para que esa persona se familiarice de tal modo que cuando haya algo incoherente inmediatamente lo note, el semáforo interno le cambie de luz verde a luz amarilla y si es necesario a luz roja, pero cuando se disparan esos niveles de alerta, inmediatamente deben ir acompañados de un plan de acción para evitar, para ganar tiempo, ganar distancia y evitar enfrentarse al agresor. Quiero en este momento mostrarles un datico nada más. Por favor, observenme aquí. Estoy de perfil. Este yo lo considero mi mejor perfil y lo utilizo constantemente. Ahora, cierren los ojos un segundo. Cierren los ojos. Ahora, por favor, abran los ojos y observen este perfil. Si ustedes se dan cuenta, hay dos personajes diferentes. Sí. ¿Sí? Este personaje es distinto a este personaje. Sí. Este personaje, para mí, me representa un acercamiento, una empatía con las personas con las que me encuentro. Mientras que este personaje, por el contrario, me genera de pronto un distanciamiento o un rechazo. Yo lo utilizo de acuerdo a la situación, a las conveniencias. Les decía, si estoy vendiendo algo, este es mi perfil. Yo te vendo, te hablo, pero si estoy tratando de persuadir, ojo, conmigo no te metas, pilas, ¿ya? En España se dice esa es la cara de la mala leche. Anda, de acuerdo, Sí, de acuerdo. En el curso, eso que acaban de hablar ustedes, el comisario y usted, profesor, se utiliza mucho para la contravigilancia. En los escoltas, cuando se hace la contravigilancia, a ver quién está vigilando a nuestro VIP o a nuestro Protegido. la custodia, tenemos que observar todos esos detalles, ¿no? Entonces, qué personas son, cómo están vestidas, si son comunes en la zona, qué hacen en el bar, son frecuentes en el bar, si están en la farmacia, por qué van a la farmacia, todas esas cosas, los coches, la ropa, la vestimenta. Estamos en verano y esto tiene ropa de invierno.
los gestos, la forma de mirar, dónde están mirando ellos, si hacia la casa de nuestro protegido. Todos esos factores en este curso, en esta parte del curso, es muy, muy a tomar en cuenta. Yo hice el curso de escolta, no soy profesional de escolta, pero siempre me ha quedado esos detalles, eso me lo enseñaron en mi curso y aquí lo vuelvo a refrescar nuevamente. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hay otro curso que hice yo, pero también, mirá, lo habré hecho en la década del 80, que lo hice Ayer. con la DEA, ¿no? Sí, lo hice con la DEA, que era de seguimiento. Fíjate que también los que hacen seguimiento tienen mucho que ver con todo esto, ¿no? Porque si vos, viste, cuando ahí hablaban cuando se quemó, cuando el que sigue se quema, por eso están esos cambios, viste, vos estás siguiendo una persona en vehículo y no interviene un vehículo, intervienen varios porque se van, si no se queman. Están quemando. Claro, sí, es que si se quema, el tipo se da cuenta que lo siguen, en cambio van haciendo como una especie de posta y van cambiando, porque al que seguís está atento, está en su trabajo, ¿no? El tipo, está en lo suyo. Y la verdad que ahora qué fácil que es distraerse, ¿eh? Es muy fácil distraerse. Uno a veces... Ellos están en lo suyo y saben y saben nuestras técnicas también, porque ellos también aprenden nuestras técnicas. Ellos no es que están prevenidos o atentos, es que también ellos también hacen sus cursitos y dicen, vamos a ver qué es lo que están aprendiendo los policías o la seguridad. Precisamente esa es una de las razones que me ha llevado a mí a ser muy egoísta con mi libro. Mi libro lleva 11 ediciones y yo jamás lo he puesto en librerías al alcance de todo el mundo, ¿no? Yo Claro. normalmente tengo directamente la distribución y se lo entrego a las personas que yo considero que le es bueno y útil para su vida profesional y para su vida personal. Y para una aplicación buena. Es que como dice, ¿no? El dicho de que uno inventa una cerradura y 10 minutos después hay 10 que saben desarmarla. Vos sabés que ahora no estoy tan hábil como antes, ¿no? En el año 79 iba con mi esposa caminando por la peatonal San Martín, en Mar del Plata, y no me había rozado ni la mano, pero yo sentí que algo se acercaba atrás mío y tiré la mano hacia atrás y le agarré la muñeca a uno y lo traigo adelante y cuando me mira me dice, jefe, no lo conocí, discúlpeme, era un carterista de Mar del Plata, un lanza, nosotros le decimos lanza, ¿no? Ernesto, discúlpame, te interrumpo, pero ustedes tienen un tango famoso que se llama Dos Dedos. ¿Lo conoces? Resulta que ese tipo de personajes se la pasan haciendo esto. Esto es común en ellos. ¿Y para qué hacen esto? Para que los dos dedos sean más sensibles, más Así, sí, delgaditos, sí. y puedan hacer su función, como por ejemplo en el caso tuyo. De pronto ese carterista no había hecho la práctica, pero el tango lo dice, dos dedos. Sí, algo, no recuerdo cómo dice, pero dice que si te ponen que afanás con los pies. Es muy bueno, muy bueno. La verdad que acá esta clase fue buena porque fue muy llevadera, hicieron interactuar a todos, todos trabajaron, intervinieron, estuvo bárbaro. Así que, bueno, tendríamos que organizar algún curso
exclusivamente para traerlo Orlando a España. ¡Oh! Ya me perdí una ida. ¿Te ¿Viste? acuerdas? Sí. Viste, todos los otros fueron y yo no pude ir, pero bueno, eh, debo comentarles algo y me disculpan que entre a hablarles de temas muy íntimos, pero en el año 2020, en plena pandemia, me hicieron un mal diagnóstico y cuando ya encontraron la realidad, vieron que tenía un cáncer muy adelantado con metástasis en mi próstata y el oncólogo me dio 5 años de vida. Eso fue en el 2020. Como es, estamos en el 2026, luchado, he batallado y he logrado superar esta circunstancia y ya me pasé el tiempo que me dio el médico. Entonces estoy en estos momentos decidido a entregar mi legado, a dejar mi huella por estos eh, lares y me he vuelto hasta muy dadivoso, muy generoso y por eso me he afanado en publicar mis obras. Muy Que bien. también, ahorita le envío otra al grupo, otra muestra de otra obra que estoy en este momento promocionando. Buenísimo, buenísimo, Orlando, buenísimo. Te vamos a tener por aquí seguro y te vas a quedar Seguro, seguro. en mi casa sí o sí. Que sea verdad. Sí, Noelia, sí. Tenemos que organizar algo para traerte para aquí y, y disfrutar de Valencia. Acá tenés lugares, tenemos en casa espacio, conoce José mi casa, así que sabe que tenemos espacio para que te quedes. muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de ir a compartir mis conocimientos en Venezuela, en México unas 10 veces y en Estados Unidos. Me falta España. España, ya está. Después de España lo vamos a llevar a Bélgica, ¿no, María Elisa? Claro que sí, es bienvenido. Sois bienvenidos todos. Vos cuando Muchas vengas gracias. acá vamos a ir a varios lugares, vos quédate tranquilo. Mientras que yo camine y respire, vamos a ir. Sí, sí. Ahí en septiembre tenemos un evento en Bélgica, en Bruselas. Claro que sí. Y vamos a ver si organizamos porque esto es importante, es interesante lo que enseña Orlando. Sí, sí. Así que vamos a ver si conseguimos traerte para aquí. Y bueno, chicos, son 8:27 de la noche aquí, 27 minutos, y podríamos seguir 2 horas más, pero Orlando tiene que hacer cosas. Y los chicos deben tener que comer. Y los chicos tienen que comer, si les veo Bien. así de que famélicos, porque en Argentina son las 15. 3:30. 15:27. Ahí va queriendo. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, un fuerte abrazo para todos. Gracias, Orlando, de nuevo. Muy bueno todo. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muy Gracias, linda gracias. clase. Chao, chao. Chao, 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 Buenas chao. tardes. Chao, chao.